El paso del tiempo es una ley inexorable, pero ¿has considerado que ciertas rutinas diarias podrían estar acelerando tu deterioro sin que lo notes? Desde el prisma del pensamiento estoico, que nos insta a vivir con intención y en armonía con lo natural, existen conductas que erosionan no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra claridad mental y fortaleza interna. No hablamos solo de arrugas o canas, sino de algo más esencial, la pérdida de nuestra capacidad para vivir con intensidad, gratitud y equilibrio. A continuación, desglosaremos 13 costumbres que aceleran tu desgaste integral, desde las más invisibles hasta las más obvias. La clave está en que no son simples recomendaciones, sino principios arraigados en la filosofía estoica, que nos desafían a observar y transformar esos hábitos mediante la disciplina, la virtud y la aceptación de lo inalterable. Uno de los hábitos que aceleran el envejecimiento es permanecer en un estado prolongado de tensión emocional. No hablo del estrés momentáneo que surge ante un imprevisto, sino de esa ansiedad persistente que se adhiere a tu rutina, consumiendo tu vitalidad y paz interior. Imagina, cuando la angustia te domina, tu cuerpo activa mecanismos de supervivencia. El pulso se acelera, la presión arterial aumenta y se liberan hormonas como el cortisol. Aunque estas reacciones son clave para escapar de un peligro real, se vuelven tóxicas cuando se mantienen indefinidamente. Con los años, este desgaste continuo debilita tu salud física y emocional, vinculándose a problemas cardíacos, insomnio, irritabilidad y hasta un envejecimiento prematuro de la piel. Sí, esas líneas de expresión marcadas podrían reflejar batallas internas no resueltas. Desde la filosofía estoica, existe un enfoque transformador. Epicteto enseñaba, lo que nos altera no es lo que ocurre, sino cómo decidimos reaccionar ante ello. Esto nos impulsa a cuestionar si nuestras interpretaciones de los conflictos justifican el desgaste que generan. Por ejemplo, ¿cuántas horas has perdido angustiándote por un comentario casual de un compañero de trabajo, un retraso en un vuelo o un malentendido con un ser querido? La raíz del estrés no yace en los eventos, sino en la resistencia a aceptar lo que escapa de nuestro dominio. Aquí radica la clave estoica, gobernar nuestras interpretaciones. Al sentir que la presión crece, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es negativa, ¿por qué invertir energía en lo inmodificable? Si es afirmativa, actúa desde la claridad, no desde el caos mental. Al adoptar esta mentalidad, ocurre algo revelador, la ansiedad pierde intensidad y tu cuerpo y mente empiezan a sanar. Tu piel reflejará mayor luminosidad, tu descanso será reparador y tu sistema inmunológico se fortalecerá. Imagina enfrentar una crisis laboral. En lugar de obsesionarte con resultados fuera de tus manos, concentra tus esfuerzos en ajustar estrategias, comunicarte con calma o buscar alternativas. Así honras el consejo de Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Incluso en la incertidumbre, puedes elegir responder con templanza, recordando que el verdadero poder está en tu actitud. Incorporar prácticas diarias, como reflexionar al despertar sobre lo que sí depende de ti, fortalece esta resiliencia. Un ejemplo, si un proyecto fracasa, en lugar de hundirte en la autocrítica, analiza qué aprendizajes extraer y cómo reiniciar. Así conviertes obstáculos en oportunidades, sin permitir que el miedo dicte tu ritmo. Finalmente, como señalaba Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si el estrés intenta apoderarse de ti, recuerda que eres dueño de reinterpretar cada situación. La serenidad no es la ausencia de caos, sino la maestría de navegarlo sin perder tu centro. Cada elección consciente te acerca a una vida no solo más larga, sino más plena. Otro hábito que acelera el envejecimiento es ignorar las señales de agotamiento físico y mental. Todos reconocemos la importancia del descanso, pero en un mundo de horarios saturados, alertas constantes y la presión de estar siempre productivos, el sueño suele quedar relegado. Creemos que un energizante o unos minutos de reposo compensarán el déficit, pero ¿acaso eso restaura lo esencial? Permíteme afirmarlo, la ausencia de recuperación no solo agota tu vitalidad, sino que acelera el deterioro celular. Durante el sueño, el cuerpo activa un laboratorio silencioso donde se restauran tejidos, se regulan químicos vitales y la mente consolida aprendizajes. Si interrumpes este proceso, aparecen señales, irritabilidad, piel opaca, lentitud mental y defensas vulnerables. Desde el estoicismo, el reposo no es un lujo,
sino un compromiso de respeto hacia uno mismo. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexionaba: el día más completo no es el que tiene más horas, sino el que aprovecha cada instante con claridad. Para vivir con esa lucidez, necesitas noches verdaderamente reparadoras. ¿De qué sirven tus propósitos matutinos si arrastras cansancio y niebla mental? El error común es ver el descanso como tiempo improductivo. En realidad, es un catalizador de eficiencia. Dormir bien potencia tu creatividad, afina tu juicio y te mantiene centrado ante adversidades. Además, reduce la inflamación interna, vinculada al envejecimiento acelerado. Imagina tu cuerpo como un barco. Sin mantenimiento, incluso las olas pequeñas lo hundirán. ¿Cómo integrar esto en la práctica? Primero, respeta un ciclo de sueño invariable, sin excepciones. La irregularidad confunde tu reloj biológico. Segundo, diseña una transición nocturna. Quizá escuchar un podcast filosófico, practicar respiraciones profundas o anotar logros del día. Estas acciones no solo calman, sino que alinean tu mente con la virtud estoica de la templanza. Tercero, libera cargas innecesarias. Como enseñaba Zenón de Sitio, no controlas las olas, pero sí cómo navegas. Si un problema no tiene solución inmediata, no permitas que robe tu paz. El descanso también es entrenar la aceptación. Reconocer que no puedes exigirte más de lo que tu naturaleza permite. Un estoico entiende que hasta Hércules necesitaba pausas entre sus labores. Por ejemplo, en lugar de revisar correos antes de dormir, dedica 5 minutos a visualizar el día siguiente con serenidad, como preparando el ánimo sin aferrarte a resultados. El envejecimiento no es solo un declive físico, sino la erosión progresiva de tu capacidad de vivir con plenitud. Priorizar el sueño es un tributo a tu existencia. No se trata de añadir años a la vida, sino vida a los años, cultivando la resiliencia que los estoicos tanto valoraban. Recuerda, hasta el árbol más fuerte necesita inviernos de quietud para florecer en primavera. La dieta desequilibrada es una práctica cotidiana que puede impulsar el deterioro corporal. Lo que eliges consumir influye en la reparación de tus tejidos, la fortaleza de tus defensas y, sin duda, en tu ritmo de envejecimiento. Si tu alimentación se apoya en frituras, bebidas azucaradas y snacks procesados cargados de aditivos, estás generando estrés interno, comprometiendo tus funciones vitales y, con el tiempo, enfrentando consecuencias como falta de energía, dolencias crónicas y una apariencia desgastada. Desde la mirada estoica, comer no es un acto mecánico, sino un ejercicio de voluntad y respeto hacia uno mismo. Epicteto señalaba: la esencia de la virtud está en alinear tus acciones con la razón, no con los impulsos. Alimentarse debe ser un ritual de atención plena, no un reflejo de la distracción. No se trata solo de saciar el hambre, sino de fortalecer tu físico y tu espíritu para enfrentar la vida con claridad. Reflexiona: ¿cuántas veces has devorado un plato por frustración, soledad o hastío, sin percibir su sabor? Este automatismo no solo debilita tu salud, sino que revela una falta de diálogo interno. Entonces, ¿cómo integrar la disciplina estoica en la nutrición? Primero, cultiva la mesura. Esto no implica prohibir lo que te agrada, sino dosificarlo. Un postre o un antojo salado pueden existir en tu dieta, pero como excepción, no como regla. Segundo, elige ingredientes que aporten vida. Vegetales de hojas verdes, frutos secos, legumbres y carnes magras deben ser la base. No buscas perfección, sino coherencia entre lo que necesitas y lo que consumes. Incluye, además, momentos de silencio al masticar. Vivimos en una era de prisas, pero engullir comida mientras trabajas o revisas el celular no solo perjudica tu metabolismo, sino que te roba la experiencia sensorial. Convierte cada bocado en un acto de presencia. Agradece los nutrientes que recibes y la capacidad de tu cuerpo para transformarlos en energía. Marco Aurelio escribió: nada es más digno que dominar los excesos que nos alejan de nuestra naturaleza racional. Controlar tu dieta no es un castigo, sino una forma de honrar tu autonomía. Al elegir con criterio, rompes cadenas de dependencia hacia sabores artificiales o gratificación instantánea. Al adoptar este enfoque, no solo preservas tu salud y vitalidad, sino que entrenas tu fuerza de voluntad, una herramienta útil en cualquier desafío. Por eso, antes de elegir un alimento, cuestiona:
Esto contribuye a mi equilibrio interno o me arrastra hacia el desorden. Los cambios no requieren drásticas revoluciones. Comienza con gestos simples. Intercambia un refresco por agua infusionada con frutas, o dedica 10 minutos a respirar profundamente antes de comer para conectar con tu cuerpo. Observa cómo estos ajustes generan efectos acumulativos, mejor digestión, piel más luminosa y mayor claridad mental. Incorpora también la práctica de preguntarte si lo que deseas comer nace de una necesidad física o de un vacío emocional. Los estoicos enfatizaban la importancia de distinguir entre lo que controlamos, nuestras elecciones, y lo que no, los resultados. Por ejemplo, si evitas caer en el picoteo nocturno por hábito, estás ejerciendo soberanía sobre tus impulsos. Otro ejercicio útil es planificar tus comidas con anticipación, asegurando que cada plato combine nutrientes esenciales sin caer en la monotonía. Recuerda, la comida es combustible, no un escape. Con cada decisión consciente, construyes una versión más resiliente de ti mismo, capaz de enfrentar el tiempo con serenidad y vigor. El sedentarismo es una costumbre silenciosa que acelera el deterioro tanto físico como mental. Una existencia sin actividad no solo limita tu capacidad corporal, sino que también erosiona tu entusiasmo, resistencia e incluso tu lucidez. Y no se trata de volverse un deportista de élite, sino de incorporar dinamismo a tu rutina diaria. Físicamente, la inmovilidad atrofia la masa muscular, compromete la salud cardiovascular y acelera la pérdida de densidad ósea. También incrementa el riesgo de padecer trastornos metabólicos, hipertensión o complicaciones articulares. Sin embargo, el efecto más subestimado es cómo nubla tu pensamiento. ¿Has notado esa neblina mental tras jornadas enteras sentado? Es una señal de que tu organismo clama por acción. Los estoicos abordaban este tema con pragmatismo. Para ellos, el cuerpo y el intelecto eran vehículos sagrados que debían preservarse para servir a un fin superior. Séneca reflexionaba, la fortaleza se cultiva con desafíos, no con comodidades. Esta resistencia no solo se aplica a las adversidades externas, sino también a la pereza que nos inmoviliza. Mantenerse activo es un acto de respeto hacia uno mismo. No es necesario entrenar horas al día. Basta con elegir actividades simples, pedalear, practicar yoga, nadar o incluso jardinear. Hasta media hora de ciclismo diario estimula la salud integral. La regularidad, no la exigencia, es la base. El ejercicio no solo tonifica músculos, sino que genera serotonina, un neurotransmisor que equilibra el ánimo y neutraliza la ansiedad. Y como ya sabemos, gestionar el estrés es vital para retrasar el envejecimiento celular. Desde la filosofía estoica, la actividad física también es un ejercicio de humildad. Epicteto enseñaba, no maldigas tu cuerpo, guíalo como a un aliado. Es decir, cuidarlo no es vanidad, sino responsabilidad. Un cuerpo ágil te permite responder mejor a las demandas de la existencia, ya sea cargar a un ser querido o perseguir un proyecto ambicioso. Observa cómo la pasividad crónica suele vincularse al envejecimiento prematuro. La solución está en el movimiento. Al activar el flujo sanguíneo, oxigenas tus células y despiertas una vitalidad dormida. En lugar de agotarte, te sentirás renovado. Te propongo un desafío. Integra microacciones en tu día. Por ejemplo, haz sentadillas mientras esperas que hierva el agua, usa una bicicleta estática durante reuniones virtuales o practica tai chi al amanecer. Incluso las tareas cotidianas pueden transformarse en oportunidades. Limpia tu casa con intensidad, elige rutas más largas al supermercado o juega con niños o mascotas. La clave está en romper patrones de quietud. El estoicismo nos recuerda que cada elección cuenta. No pospongas tu vida, cada momento es material para esculpirte, como escribió Marco Aurelio en sus meditaciones. Añade variedad para evitar la monotonía, explora senderos naturales, inscríbete en clases de artes marciales o improvisa coreografías en casa. La diversión es un combustible poderoso. Y no olvides que el descanso activo también suma. Estira mientras lees o masajea tus piernas tras horas de trabajo. El sedentarismo no solo acorta tu vida, sino que vacía de significado los años que vives. Mereces existir con plenitud, no sobrevivir entre limitaciones. Hoy es el día ideal para empezar. Levántate y deja que cada paso te acerque a la versión más resiliente de ti. Tu futuro ser te lo agradecerá.
El peso de las preocupaciones excesivas es como arrastrar una cadena con anclas oxidadas a diario, y la mayoría de esos lastres ni siquiera existen fuera de tu mente. Permitir que el miedo gobierne tus pensamientos no solo nubla tu claridad, sino que deja huellas en tu organismo, tensión en los hombros, palpitaciones nocturnas y un cansancio que corroe tu energía vital. No se trata de evadir la realidad, sino de aplicar la sabiduría estoica para discernir entre lo que está en tus manos y lo que escapa a tu influencia. Como señalaba Séneca, el sufrimiento depende más de la interpretación que de la realidad misma. Esta idea revela que el tormento no está en los hechos, sino en cómo los juzgas. Por ejemplo, imagina un conflicto familiar. Es natural sentir inquietud, pero ¿de qué sirve repetir mentalmente escenarios catastróficos? Esa rumiación no previene el problema, solo consume tu ser. Los estoicos proponen canalizar tu fuerza hacia acciones concretas. Si hay algo por hacer, hazlo. Si no, acepta con serenidad. La angustia constante no es inofensiva. Tu sistema nervioso reacciona igual ante un peligro real que ante uno ficticio. Cada pensamiento negativo desencadena cortisol, desgastando órganos, debilitando defensas y alterando tu equilibrio hormonal. Es comparable a forzar un motor sin darle mantenimiento. ¿Cómo contrarrestarlo? Primero, analiza tus temores. ¿Son hechos o fantasías? Si, por ejemplo, temes no alcanzar una meta profesional, enfócate en los pasos que sí puedes dar hoy, no en resultados inciertos. Segundo, adopta la visión cósmica que mencionaba Marco Aurelio. Todo es efímero. ¿Vale la pena entregar tu paz a algo pasajero? Alejarte mentalmente de la situación te ayuda a ver su verdadera escala. Tercero, arraígate en el ahora. La ansiedad por el futuro es un ladrón del presente. ¿Y si en lugar de anticipar desastres, inviertes esa energía en construir resiliencia? Un método eficaz es materializar tus preocupaciones. Escribe cada una en un papel y luego quémalo simbólicamente. Este ritual no solo libera tu mente, sino que te recuerda que gran parte de lo que temes es combustible para el fuego. También puedes aplicar la premeditatio malorum. Visualiza el peor escenario y pregúntate, ¿podría sobrevivir a esto? La respuesta suele ser sí, lo que reduce el miedo. Además, incorpora pausas de reflexión diaria. Antes de dormir, pregúntate, ¿qué preocupaciones de hoy estaban bajo mi control? Esto afina tu discernimiento. Recuerda las palabras de Zenón de Sitio: la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra libertad interior. Cada vez que sientas que las anclas mentales te arrastran, repite, domino lo que puedo, suelto lo que no. Esta máxima, aunque simple, tiene el poder de transformar crisis en leves contratiempos. La preocupación crónica no te hace más precavido, te aleja de vivir plenamente. Por eso, cuando sientas que la cadena de los miedos intenta aprisionarte, elige soltar. Al final, como enseñaban los estoicos, solo tu actitud es verdaderamente tuyas. El resto es ruido que la razón puede silenciar. La inmersión prolongada en ambientes tóxicos es un patrón que acelera tu deterioro interno más de lo que imaginas. Permanecer en círculos donde predican el pesimismo, ya sea en conversaciones, medios que eliges o diálogos internos que permites, funciona como un óxido silencioso que, gradualmente, erosiona tu brillo vital, tu curiosidad y, sin duda, tu capacidad de renovación. ¿Alguna vez has compartido con un familiar que solo habla de desgracias? Inicialmente, muestras empatía, pero con el tiempo, percibes como tu motivación se desvanece. Es similar a arrastrar una mochila invisible llena de piedras que no te pertenecen. Así opera la toxicidad emocional. Consume tu reserva de alegría y te sumerge en un agotamiento que trasciende lo físico. Como señalaba Marco Aurelio, la mente absorbe la esencia de lo que la rodea. Si permites que el cinismo o el resentimiento dominen tu entorno, tu perspectiva se nublará, adoptando esos mismos matrices. Y esto no es abstracto. La ciencia revela que la exposición crónica a emociones densas eleva la adrenalina, genera tensión muscular y a largo plazo, acelera el desgaste celular. La pregunta crucial es, ¿cómo contrarrestarlo? Primero, analiza con quiénes y dónde inviertes tus horas. No implica alejarte de todos los que expresan frustración, pero sí discernir entre quien busca soluciones y quien se estanca en el lamento. Si un colega solo propaga quejas en el trabajo,
Intenta pivotear el tema hacia acciones concretas o reduce la frecuencia de esos encuentros. Segundo, filtra lo que consumes intelectualmente. ¿Dedicas horas a titulares catastróficos o a debates polarizados en redes? Estar alerta es válido, pero no si sacrificas tu equilibrio. Séneca recordaba, el sufrimiento nace de cómo interpretamos los hechos, no de los hechos mismos. Si normalizas la oscuridad, terminarás viendo sombras incluso donde hay luz. Tercero, domestica tu voz interior. A veces, el peor enemigo es esa narrativa que magnifica errores o imagina fracasos inexistentes. Una técnica útil es el diario de logros mínimos. Cada noche, escribe 3 momentos simples que te generaron satisfacción, como el sabor de un café o una palabra amable. Este hábito entrena tu mente para detectar lo constructivo. Un ejercicio estoico relevante aquí es el amor fati, amor al destino, que implica abrazar lo que la vida trae, sin resistencias. Por ejemplo, si pierdes tu vuelo, en lugar de enfurecerte, aprovecha para leer o observar tu entorno. Epicteto lo resumía, no son los eventos los que nos hieren, sino nuestra reacción ante ellos. Además, practica la visualización ascética. Pregúntate periódicamente, ¿qué perderías si esto desapareciera? Esto no solo cultiva gratitud, sino que reduce el miedo a la adversidad. Imagina que fallas en un proyecto importante. ¿Realmente sería el fin o una oportunidad para reinvención? La negatividad existirá siempre, pero su poder sobre ti depende de cuánto espacio le concedas. Como un jardín, tu mente florecerá según lo que riegues en ella. Elige semillas de claridad, acción y aceptación, y verás cómo tu espíritu preserva su vigor, sin importar los años. Descuidar la ingesta de líquidos es un acto cotidiano que subestimamos, pero la escasez de agua en el organismo puede acelerar el deterioro físico y mental. Considera esto, más de la mitad de tu ser está constituido por agua, y al privarlo de este elemento, las señales son inevitables. La piel se opaca, las articulaciones pierden lubricación y hasta tu claridad para tomar decisiones se resiente. ¿Alguna vez has confundido fatiga con hambre o estrés? En ocasiones, un vaso de agua es la respuesta que tu cuerpo pide a gritos. Para el estoicismo, preservar la salud es un acto de sabiduría, ya que el cuerpo es la herramienta que nos permite ejercer la virtud. Epicteto enseñaba, no son las circunstancias, sino nuestra reacción a ellas, lo que nos define. Reaccionar con negligencia ante las necesidades corporales limita nuestra capacidad de actuar con ecuanimidad. La deshidratación no solo se manifiesta en labios agrietados o fatiga, sino también en la desconexión con el presente. Mareos, confusión o cambios de humor repentinos son obstáculos que entorpecen tu vida con la misma fuerza que un vicio descontrolado. ¿Cómo honrar el principio estoico de autocuidado mediante la hidratación? Primero, convierte el agua en un hábito invisible. Programa recordatorios para beber incluso sin sed, pues esta surge cuando el déficit ya existe. Imagina cada sorbo como un tributo a tu vitalidad, como quien riega una planta para verla florecer. Segundo, reduce el consumo de bebidas engañosas, como energizantes, jugos azucarados o alcohol. No se trata de prohibirlos, sino de reconocer que no sacian la verdadera necesidad. Como escribió Zenón de Sitio, la libertad se alcanza al dominar los impulsos, no al servirles. Equilibra tus elecciones, incluso en lo que bebes. Tercero, integra alimentos hidratantes en cada comida. El pepino, el melón o las espinacas no solo reponen líquidos, sino que fortalecen tu sistema inmunológico. Además, practica la hidratación consciente. Bebe lentamente, sintiendo cómo el agua nutre cada célula. Este acto, aparentemente trivial, es un ejercicio de atención plena, alineado con la idea de Marco Aurelio de ocuparse de lo esencial con devoción. Finalmente, entiende que cuidar tu hidratación es un pacto contigo mismo. Cada vez que eliges agua sobre opciones efímeras, ejercitas la disciplina, pilar del estoicismo. Incluso en días caóticos, llevar una botella contigo es un recordatorio de que el autocontrol empieza con gestos simples. La hidratación óptima no solo retrasa el envejecimiento, sino que cultiva la serenidad. Un cuerpo en armonía es un templo para una mente resiliente. Y si comenzaras hoy, viendo cada trago no como una obligación, sino como un acto de respeto hacia tu existencia? Imagina enfrentar una discusión tensa. Con deshidratación, la irritabilidad domina,
Con hidratación, mantienes la calma para responder con sabiduría, no con impulsos. Hasta las crisis se navegan mejor cuando el cuerpo está en equilibrio. La próxima vez que sientas ansiedad, prueba beber agua en lugar de buscar distracciones. Verás cómo el líquido quieta la mente tanto como el tiempo reflexivo. Como dijo Cleantes, discípulo de Zenón, el bienestar del alma depende del cuidado del cuerpo. Ambos son indivisibles en la búsqueda de la excelencia humana. La ausencia de dirección en tu existencia es un patrón que puede marcar tu existencia con pesadez. Vivir sin un norte definido convierte cada jornada en un peso que arrastrar. Con el tiempo, esa desconexión interna se manifiesta en tu vitalidad, en tu mirada y en cómo interactúas con lo que te rodea. Los estoicos veían en el propósito un antídoto contra la decadencia. Como señalaba Epicteto, no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Esta idea subraya que el desgaste no nace de lo externo, sino de la ausencia de un porqué que guíe nuestras acciones. ¿De qué sirve existir si no hay algo que impulse tus pasos o dé valor a tus esfuerzos? Sin un rumbo, es común hundirse en la apatía, la rutina o incluso la angustia, estados que erosionan tanto tu espíritu como tu cuerpo. La conexión entre lo físico y lo mental es innegable. Una mente sin motivación debilita tu energía, tu postura y hasta tu sistema inmunológico, volviéndote vulnerable al agotamiento o a dolencias ligadas al desánimo. Descubrir tu propósito no implica perseguir hazañas irreales. Puede residir en gestos cotidianos, crecer en humildad, honrar tus relaciones, aportar valor a tu comunidad o practicar la resiliencia. Como escribió Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Usar bien el tiempo es vivir con conciencia, evitando que los días se diluyan en una secuencia vacía. Para reencontrar tu camino, pregúntate, ¿qué despierta tu curiosidad o tu fuego interior? Quizás sea un talento olvidado, un proyecto postergado o incluso un acto sencillo, como escuchar a quien lo necesita. Ignorar esa llamada interna solo alimenta la desconexión. El estoicismo recalca que el propósito también se nutre de servir, no de acumular méritos. Marco Aurelio reflexionaba, lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Es decir, tu contribución al todo, por mínima que sea, te vincula con un legado mayor. Cuando alineas tu vida con algo que trasciende lo superficial, resurges. Recuperas la liviandad, la concentración y hasta tu presencia se revitaliza. Tus ojos recuperan luz porque, al fin, hay un motivo que justifica tu caminar. Si sientes que solo sobrevives, detente. Respira. Replantea tus prioridades sin juzgar tu edad o tu pasado. Como enseñaba Zenón de Sitio, la felicidad no está en alcanzar metas, sino en la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Incluso pequeños ajustes, como dedicar una hora diaria a un oficio que te apasione o expresar gratitud al despertar, pueden reencender tu chispa. No subestimes el poder de lo simple. Un maestro que enseña con paciencia, un artesano que moldea con dedicación o un vecino que escucha sin prisa están ejerciendo su propósito sin grandilocuencia. La clave está en actuar con integridad, sin esperar reconocimiento. Imagina un árbol que, al crecer, purifica el aire sin pretenderlo. Su sola existencia es su contribución. Así, cuando vives con intención, tu cuerpo responde con vigor y tu mente con calma. La juventud interior, al fin y al cabo, es una decisión que se refleja hacia afuera. Incluso en la adversidad, el propósito actúa como un ancla. Transforma los obstáculos en lecciones, no en derrotas. Un ejemplo es el tejedor que, hilo a hilo, crea una tela única. Cada acción consciente teje el tapiz de tu vida. Cultivar un huerto, aunque sea en macetas, puede simbolizar el cuidado de tus metas. Riega lo que quieres ver crecer. La escritura diaria de un diario, como práctica estoica, ayuda a clarificar tus intenciones y a detectar patrones que te alejan de tu esencia. Como dijo Musonio Rufo, la práctica constante de la virtud es el propósito más noble. No se trata de logros, sino de coherencia. Encuentra tu ritmo. No compitas, solo avanza. La plenitud no es un destino, sino el arte de caminar con los ojos abiertos. Vivir anclado en lo que ya fue es un lastre que acelera tu deterioro más de lo que crees. Permanecer estancado en momentos anteriores es como arrastrar cadenas invisibles que frenan cada paso hacia adelante. Esa carga no solo nubla tus pensamientos,
sino que también debilita tu vitalidad, tu salud y hasta tu expresión facial. ¿Recuerdas esos días en los que repites mentalmente una decisión equivocada, un proyecto fallido o palabras que desearías haber dicho? Es como si tu conciencia estuviera presa en una espiral, mientras la vida actual sigue fluyendo sin que participes en ella. Marco Aurelio reflexionaba: lo que ya ocurrió es solo polvo, tu poder reside en moldear el instante que respiras. Esta idea no solo es inspiradora, sino transformadora, porque subraya que lo vivido no determina tu esencia actual, salvo que elijas darle ese poder. Aferrarse al pasado puede adoptar múltiples formas: culparse por oportunidades perdidas, añorar vínculos que se desvanecieron o comparar obsesivamente logros anteriores con tu realidad actual. Sin embargo, la verdad es que lo que ya sucedió escapó de tu dominio. No hay forma de modificarlo, y aferrarte a ello solo consume la fuerza que podrías invertir en transformar tu hoy. Este patrón incluso se refleja en tu físico. El desgaste emocional de remover constantemente heridas antiguas genera fatiga crónica, dolores de cabeza y una postura encorvada. Hasta puede acelerar la aparición de arrugas o canas, pues tu organismo permanece en un estado de tensión permanente. El efecto es un envejecimiento prematuro que podrías mitigar si eligieras dejar ir lo que no te sirve. El estoicismo propone un antídoto para esto: la serenidad activa. Séneca enseñaba: abrazar lo irreversible es el camino para que la adversidad pierda su filo. No implica borrar la historia ni fingir que no existió, sino integrarla sin permitir que te domine. Aceptar que cada experiencia, aunque dolorosa, te brindó herramientas para enfrentar el ahora. ¿Cómo ponerlo en práctica? Cultiva el aprendizaje oculto. Hasta en el fracaso hay semillas de crecimiento. Quizás aquel error te enseñó resiliencia, humildad o a reconocer tus límites. Concentra tu esfuerzo en el ámbito de tu influencia. Formula cada mañana: ¿qué gesto, por mínimo que sea, puedo realizar hoy para crecer? Hasta ordenar tu espacio o priorizar una conversación pendiente son actos de liberación. Practica la autocompasión consciente. A menudo nos juzgamos con dureza por elecciones pasadas, como si fuéramos eternos deudores de nuestras propias expectativas. Pero Epicteto recordaba: el ayer es una lección, no una prisión. Tu libertad está en cómo respondes a la hora. Perdonarte no es un regalo, sino un derecho. Incorpora la reflexión diaria. Dedica 5 minutos al atardecer a identificar qué aspectos del día estuvieron bajo tu control y cuáles no. Esto te entrenará para soltar lo irrelevante. Además, prueba técnicas de grounding. Cuando notes que tu mente viaja al pasado, enfócate en un objeto cercano, su textura o color, reconectando con el presente. Finalmente, recuerda que idealizar épocas anteriores distorsiona tu visión. Aquel todo tiempo pasado fue mejor. Ignora los desafíos superados y la fuerza que ganaste. Como escribió Zenón de Sitio, la felicidad no está detrás ni delante, sino en el arte de caminar ligero. Tu energía es finita. ¿Prefieres invertirla en lo que ya no existe o en construir la versión que aspira a ser? La saturación tecnológica es un hábito silencioso que, aunque reconocemos como dañino, hemos integrado como inevitable. Nuestros días se fragmentan entre correos laborales, scroll interminable en redes, streaming compulsivo y esa necesidad de chequear el móvil cada 2 minutos, como si el mundo se detuviera sin nuestro clic. La paradoja es clara: herramientas diseñadas para facilitarnos la existencia ahora drenan nuestra energía esencial, robándole espacio a la juventud del alma y la vitalidad del cuerpo. Reflexiona: ¿cuántos minutos de tu jornada son realmente tuyos, libres de luces LED? Probablemente menos de los que necesitas. No es solo la cantidad, sino la vacuidad de ese consumo digital. La hiperconexión erosiona la calma mental, fragmenta el descanso profundo y, lo más grave, nos aleja de los vínculos humanos auténticos y del diálogo interior. Físicamente, el abuso de dispositivos deja huellas: visión borrosa, cervicales rígidas, migrañas por brillo artificial y esa neblina cognitiva que persiste tras apagar las pantallas. Pero el costo invisible es mayor: ansiedad por FOMO, miedo a perderse algo, adicción a la validación virtual y la ilusión de que la productividad se mide en notificaciones atendidas. Este simulacro de presencia constante acelera el desgaste biológico y emocional, como un reloj de arena que corre más rápido. Los estoicos insistían en dominar las pasiones para alcanzar la ataraxia, serenidad. Como escribió Epicteto, la riqueza no está en tener mucho,
sino en necesitar poco. ¿Cuántos de tus 200 contactos digitales aportan valor real? ¿Cuántos GB de información almacenada aplicas en tu crecimiento? A menudo caemos en bucles de consumo pasivo, revisar historias de vidas ajenas mientras descuidamos la propia, o ver tutoriales de productividad que nunca implementamos. ¿Cómo traducir la frugalidad estoica al mundo digital? Primero, delimita fronteras sagradas. No demonices la tecnología, pero sí domestícala. Ejemplo, reserva los primeros 30 minutos tras despertar y los últimos antes de dormir para actividades analógicas, journaling estoico, hidratarte, observar la naturaleza. Estos rituales sin pantallas funcionan como anclas de presencia. Segundo, curar tu dieta digital. Zenón de Sitio enseñaba, mejor un puñado de tranquilidad que 2 puñados de esfuerzo con estrés. El contenido que ingieres te construye o te entretiene fugazmente. Si un podcast filosófico o un documental sobre resiliencia te elevan, continúa. Pero si descubres que pierdes horas en debates triviales o memes vacíos, es hora de desintoxicar tus feeds. Tercero, sustituye lo virtual con experiencias corpóreas. En vez de ver videos de viajes, dibuja un mapa de lugares cercanos por explorar. Cambia una hora de redes sociales por terminar ese libro de meditaciones que pospones. Hasta tareas simples como cocinar sin distracciones o escribir cartas a mano pueden ser actos revolucionarios en la era digital. Cuarto, practica la desconexión estoica. Un día a la semana, elige una ventana de 4 horas donde priorices lo tangible, caminar descalzo en el jardín, reparar un objeto con tus manos, mirar a los ojos de quien habla. Como enseñaba Séneca, mientras posponemos la vida se nos escapa. Cada minuto de atención recuperada es un triunfo sobre la fugacidad. Quinto, usa la tecnología como herramienta, no como refugio. Si sientes ansiedad, en vez de recurrir al móvil, aplica el premeditatio malorum. Reflexiona en silencio sobre qué es lo peor que podría pasar si no revisas ese mensaje ahora. Verás que el 90% de las urgencias digitales son ilusiones creadas por el hábito. Marco Aurelio recordaba, presta atención a lo que tienes delante, no a lo que murmuran las distracciones. Recuperar la soberanía sobre tu atención no es antitecnología, sino pro-humanidad. Cuando eliges con intención cada clic, conviertes pantallas en escaleras hacia la eudaimonía, no en cadenas que arrastras. Desatender tus vínculos afectivos es un error que acelera tu envejecimiento más de lo que percibes. ¿Sabías que los lazos humanos son uno de los pilares fundamentales para una existencia plena y duradera? Los estoicos, aunque enfatizaban la independencia emocional, nunca minimizaron la importancia de cultivar relaciones significativas. Al aislarte de quienes te rodean, ya sea por estrés, distracciones digitales o rencores no abordados, comienzas a erosionar tu propia vitalidad. La desconexión social persistente no solo debilita tu ánimo, sino que también desgasta tu cuerpo. Investigaciones revelan que el aislamiento prolongado incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, equiparable a consumir alcohol en exceso o llevar una vida sedentaria. Así de crítica es la interacción humana para mantenernos saludables y resilientes. Como señalaba Epicteto, ninguno de nosotros es una fortaleza, existimos para colaborar y compartir. Esto no implica saturar tu agenda con encuentros superficiales, sino nutrir aquellos vínculos que aportan significado. Las relaciones genuinas, amistades leales, familiares presentes, compañeros que desafían tu crecimiento, actúan como un escudo contra la amargura. Cuando compartes tiempo con quienes te comprenden y respetan, no solo revitalizas tu espíritu, sino que tu cuerpo refleja esa energía renovada. Sin embargo, ¿qué ocurre al postergar estos lazos? Quizás cancelas planes con un hermano por falta de tiempo, o evitas resolver un malentendido con un colega. Esos vacíos, aunque pequeños, generan una sensación de vacío que se acumula silenciosamente. ¿Cómo integrar la filosofía estoica en nuestros vínculos? Primero, reconoce el valor intrínseco de quienes caminan a tu lado. Séneca afirmaba, la mayor fortuna no yace en el oro, sino en los corazones que nos acompañan. Dedica momentos a expresar aprecio, incluso con gestos mínimos. Una nota escrita a mano o un mensaje inesperado pueden transformar dinámicas. Segundo, ejercita la compasión activa. Los conflictos suelen surgir cuando priorizamos nuestro ego sobre la conexión.
Practica escuchar sin juzgar y recuerda, como enseñaba Marco Aurelio, que cada persona lucha batallas que desconocemos. Tercero, actúa con intención para reparar lo desgastado. Si percibes distancia con alguien importante, da el primer paso. Un café presencial o una conversación honesta pueden sanar heridas, tal como la lluvia nutre la tierra seca. Cuarto, cultiva el perdón como ejercicio diario. Los estoicos veían el resentimiento como un peso inútil. Si un amigo olvida un compromiso, elige entender su humanidad en lugar de alimentar la irritación. Finalmente, filtra con sabiduría a quienes permites en tu círculo íntimo. No todas las relaciones merecen tu inversión emocional. Como decía Zenón de Sitio, el fuego se aviva con leña seca, no con barro. Invierte en quienes te inspiren a ser mejor, no en quienes drenen tu serenidad. Un ejemplo práctico. Imagina que has pospuesto por meses visitar a un mentor que marcó tu vida. Según los estoicos, procrastinar ese reencuentro es robarle valor al presente. Agenda hoy mismo una cita, aunque sea breve, y observa cómo ese acto de voluntad fortalece tu sentido de propósito. La longevidad no solo se mide en años, sino en la profundidad de los puentes que construyes y mantienes. Ignorar lo que ocurre en tu interior es un patrón común que subestimamos, a pesar de moldear profundamente nuestra experiencia al envejecer. Ocultar tus sentimientos es como guardar brasas bajo cenizas. Tarde o temprano, el fuego resurge. Esa acumulación silenciosa no solo desgasta tu equilibrio emocional, sino que también erosiona tu salud física y claridad mental. Los estoicos promovían el dominio de las emociones, pero jamás abogaron por suprimirlas. Al contrario, el estoicismo nos impulsa a aceptarlas, analizar su origen y canalizarlas con propósito. Como señalaba Epicteto, la libertad se conquista cuando dominas tus percepciones. Esto no implica anular lo que sientes, sino evitar que tus emociones secuestren tu razón. Si entierras lo que experimentas, frustración, resentimiento, inseguridad o euforia, esas emociones no se esfuman. Permanecen latentes, como una carga que crece hasta desbordarse en formas dañinas, irritabilidad crónica, fatiga mental, dolores tensionales o desconexión afectiva. Incluso la alegría reprimida puede opacar tu vitalidad. Tus emociones ignoradas no son abstractas, se traducen en síntomas tangibles. Supón que algo te genera ansiedad, pero optas por evadirla. Al inicio, logras seguir adelante, pero esa ansiedad se enquista, socavando tu paz interior y acelerando el desgaste de tu cuerpo. La filosofía estoica brinda métodos para navegar estas aguas. Uno es el autodiálogo consciente. Séneca reflexionaba, no sufrimos por la realidad, sino por los juicios que hacemos de ella. Reconocer una emoción sin juzgarla es el primer paso. Ante un sentimiento abrumador, detente y cuestiona, ¿qué me dice esta emoción? ¿Qué detonó su aparición? ¿Qué acción está bajo mi control? Solo así transformará su energía en algo útil. La perspectiva temporal es otra herramienta. Cuando una situación te perturbe, pregúntate, ¿esto alterará mi vida dentro de una década? ¿O incluso en un año? Este ejercicio revela que gran parte de lo que nos agita son tormentas en vasos de agua. Como escribió Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Es decir, cada emoción es una oportunidad para practicar la resiliencia. Encontrar canales de expresión es clave. No hablamos solo de verbalizar, sino de acciones concretas, caminar en la naturaleza, plasmar tus pensamientos en arte o incluso ordenar tu espacio físico. Zenón de Sitio decía, la armonía surge cuando alineas acciones y pensamientos. Liberar emociones no es debilidad, sino un acto de coherencia. Añade a esto la práctica de premeditación de adversidades, visualizar escenarios desafiantes para preparar tu mente. Esto no es pesimismo, sino entrenamiento emocional. Por ejemplo, si temes un conflicto, imagina cómo responderías con calma, recordando que tu serenidad no depende de factores externos. Por último, entiende que cada emoción es un mensajero. El resentimiento puede indicar que tus límites se han traspasado, la ansiedad, que necesita soltar el control. Hasta la culpa, si se escucha, puede guiarte a reparar errores. Como afirmaba Musonio Rufo, el dolor es el maestro más exigente, pero también el más sabio. No se trata de huir de lo que sientes,
sino de usarlo como brújula para vivir con integridad. Al final, envejecer no es solo un proceso físico, sino la suma de cómo gestionas tu mundo interno. Las emociones no son enemigas, son aliadas que, cuando las escuchas, te enseñan a vivir con plenitud, sin permitir que el tiempo robe tu paz. Descuidar tus momentos de introspección es una costumbre que, pese a parecer inofensiva, influye drásticamente en tu proceso de madurez. La sociedad actual nos exige productividad constante, llenando nuestros días de obligaciones ajenas y tareas infinitas. En esta vorágine, olvidamos lo fundamental, cultivar nuestro espacio interior. Ese instante para renovar fuerzas, observar nuestros pensamientos y hallar serenidad. Si ignoras esta necesidad, el cansancio se acumula, la mente se nubla, el cuerpo se resiente y gradualmente pierdes contacto con tu esencia. Esto no solo daña tu equilibrio emocional, sino también tu salud. El estrés crónico, la desconexión interna y la presión de vivir acelerado aceleran el desgaste integral, visible e invisible. Para el estoicismo, reservar instantes de soledad no es indulgencia, sino supervivencia. Como señalaba Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Para alcanzar esa libertad, debes crear pausas que te permitan escuchar tus verdaderas necesidades. El obstáculo suele ser la culpa. Creemos que priorizarnos es ocio improductivo. Sin embargo, ese tiempo es una inversión. Imagínalo como un árbol. Si no lo riegas, sus raíces se secarán. ¿Cómo integrar esto en tu rutina? Primero, dedica al menos 20 minutos diarios a una actividad solitaria. Podría ser yoga, dibujar, cuidar plantas o contemplar el cielo. Este ritual te anclará al presente, disipando el caos externo. Segundo, practica el rechazo consciente. A menudo, saturar la agenda es una evasión. Séneca advirtió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Establece fronteras. Al declinar lo superficial, ganas espacio para lo esencial. Tercero, explora prácticas que alimenten tu alma. Quizás cocinar sin prisa, observar arte, nadar o armar rompecabezas. La meta es que esa acción te recuerde tu humanidad, lejos de exigencias externas. Cuarto, acéptalo. Desconectar no es huir, sino fortalecerte para regresar con perspectiva. Como enseñaba Zenón de Sitio, mejor un paso firme que 100 vacilantes. Tu presencia auténtica beneficia más al mundo que tu agotamiento. El estoicismo nos recuerda que envejecer no es un fracaso, sino un arte. Se trata de navegar cada etapa con atención, ajustando hábitos que nos debilitan. Al hacerlo, no solo preservamos nuestra vitalidad, sino que descubrimos profundidad en lo cotidiano. Las canas o las arrugas son solo señales. Lo que define tu juventud interna es cómo abrazas el ahora. Incluir pequeñas pausas reflexivas transforma tu relación con el tiempo. Por ejemplo, antes de dormir, escribe 3 cosas que agradeces del día. Este ejercicio, inspirado en la Praemeditatio Malorum estoica, afina tu mirada hacia lo valioso. Otra idea, al despertar, respira profundamente y visualiza cómo enfrentarías un desafío con ecuanimidad. Así entrenas la mente para no perder el centro ante imprevistos. Finalmente, entiende que cuidarte no es un lujo, sino un acto de sabiduría ancestral. Como dijo Musonio Rufo, si quieres ser útil a los demás, primero debes florecer en tu propio jardín. Cada momento de quietud es un ladrillo en el templo de tu bienestar, construyendo una vejez no solo larga, sino plena de significado. La elección es tuya. ¿Seguirás arrastrado por la corriente o remarás hacia tu puerto interior? Gracias por habernos acompañado hasta el final del video. No olvide de suscribirte al canal, dejar un like y un comentario para que YouTube sepa que te interesó este tema. Hasta la próxima.